¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de LITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, desde Argentina, para hablar en este caso de universidad y discapacidad. Y vamos a hablar con especialistas y en este caso con Pamela Bordón, a quien recibimos, responsable del área de inclusión de la UNL. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también con Anabela Morcillo, coordinadora del programa Accesibilidad Académica. Anabela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Y también recibimos a Patricia Ghisoni, que es la coordinadora del programa de comunicación de Lengua de Señas Argentina y Española. Bueno, está oficiando en estos momentos de intérprete, así que Patricia, bienvenida también. Bueno, podemos hablar, Pamela, en un principio de cómo se viene trabajando a través de los años, ya más de una década, en la Universidad Nacional del Litoral con el tema inclusión, accesibilidad. ¿Cómo es la historia y qué podemos destacar de esa historia? El primer punto de vista y lo que sucede hoy, ¿no? Bien. Bueno, desde el año 2006, donde empezaron a ingresar personas con discapacidad a la universidad, se trabajaba principalmente atendiendo a las necesidades que manifestaban. Era específicamente nuestro foco de trabajo, las propias personas con discapacidad. Pero bueno, con el correr de los años y también Argentina adhiera a la convención, empiezan a sumarse al equipo de trabajo las propias personas con discapacidad. Esto de tener en cuenta siempre el lema, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un lema que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y es así, es una realidad porque el trabajo, por más empáticos que seamos, es muy importante trabajar con las propias personas que nos muestran que la principal barrera es la institución, son las personas, que la discapacidad no está en el cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo esa definición de la discapacidad, es que nosotros empezamos a cambiar nuestro foco de trabajo. Y hoy trabajamos con el entorno, con la comunidad universitaria, con la comunidad en general. Y cuando digo comunidad universitaria, digo con no docentes, con docentes, con los propios alumnos. Y bueno, además, hoy tenemos mucho trabajo con redes nacionales, internacionales, formamos parte de distintos grupos de trabajo porque nos seguimos formando y lo vamos trayendo a la universidad y de alguna manera lo transmitimos porque, bueno, es el objetivo de la universidad, educar, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de la red nacional, cada 2 años, la red es la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que depende del SIN, y cada 2 años se desarrolla un evento que tiene como objetivo compartir experiencias, poner en foco algún tema para discutir y compartir. Y bueno, nosotros fuimos sede este año, en estos días se estuvo desarrollando y bueno, pudimos lograr un evento muy importante que empezó con una prejornada el día 1 de noviembre. Esta prejornada era destinada específicamente al sector empresarial. Tenía que ver con la inclusión de personas con discapacidad en ámbitos laborales. Y bueno, a pesar del mal tiempo, fue bastante exitosa. Hemos tenido más de 40 empresas que han participado. Han venido disertantes de distintas consultoras, de otras universidades, y hubo un intercambio muy lindo. Muy bien. Estaba pensando en los especialistas que han venido, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Qué bueno es poder tener este espacio para compartir experiencias, saber cómo se trabaja en otros lados. ¿Fueron muy distintas? ¿Fue enriquecedora? ¿Cómo sucedió esta primera parte y sobre todo este primer taller? Sí, porque hay empresas que tienen la intención, pero no saben cómo hacerlo. Hay empresas que han tenido alguna situación, pero sobre todo porque se ha presentado a lo largo de los años. Hay personas trabajadoras que se han discapacitado por algún otro motivo y han logrado adaptarse, pero generalmente es muy difícil porque no todos saben cómo prepararse, cómo desde el primer momento de llamar a concurso o llamar personal, que no saben cómo hacerlo, si es necesario poner que necesitan el CUT, si queda bien, cómo nombrar a las personas con discapacidad. O sea, hay han encontrado distintas experiencias en distintos estadios, o sea, con mayor, menor información, y eso es lo rico.
Accesibilidad en la vida universitaria ha sido otro de los ejes y tiene que ver con, bueno, esto de las barreras, imagino, ¿no, Anabela? Sí, uno de los ejes centrales para nosotros, primero porque es parte de uno de los programas del área de inclusión, de estas políticas que mencionaba recién Pamela, que ya llevan en la UNL más de una década de trabajo. Y uno de los ejes centrales decía que tiene que ver con la accesibilidad en términos transversal de la vida universitaria, entendiendo que la población hoy en situación de discapacidad que está en la UNL, como en cualquier otra universidad pública, ya sea en un rol de estudiante, de docente, de no docente, podamos pensar hacia el interior de las universidades cuestiones de accesibilidad. O sea, eso para nosotros es fundamental. Correr un poco la mirada de la discapacidad en términos más biologicistas, el cuerpo del otro o lo que falta en el otro, y posicionarnos en una perspectiva de discapacidad que implique pensar qué aspectos desde lo edilicio hay que modificar para eliminar barreras, desde lo comunicacional, desde el material de estudio, para garantizar realmente una plena inclusión. Claro, imagino que no solamente llegamos hasta el aula, a lo académico, sino también todo lo que sea inclusión en salud, en deportes, en actividades, ¿no? Exacto. Cuando organizábamos esta jornada, que por supuesto hace un año que venimos trabajando, que para nosotros concluye en 2 días, una de las cuestiones también que pensábamos era el nombre de los ejes, ¿no? Y pensar en la vida universitaria implicaba pensar en todos los espacios que hoy transita una persona en situación de discapacidad y poder minimizar esas barreras, esos obstáculos. Y tiene que ver con no solo el ser estudiantes y pasar desde la inscripción en una carrera y un sistema que sea verdaderamente accesible, sino una universidad que lo aloje en todos sus sentidos, como ser estudiante, que pueda pasar por espacios de salud que también hoy brinda la universidad, como también espacios recreativos, que son parte de la vida de un estudiante. Claro, sí, sí. Cuando sabemos acerca de la jornada, me pregunto, ¿no?, acerca de a quiénes está destinado, porque imagino que a todos. ¿Cómo es el trabajo por allí con los docentes también en cuanto a la comunicación y en cuanto a cómo tratar al otro? Mira, uno de los grandes logros que decía en esta más de una década tiene el área de inclusión en la universidad es que hemos podido concretar lo que es la Comisión de Accesibilidad de la UNL, donde nuclea a cada referente de unidades académicas, de escuela preuniversitaria. Esa lógica, de la misma manera que mencionaba Pamela, que tenía que ver con la lógica de red, de poder reunirse, encontrar, materializar políticas, que muchas veces están presentes en los discursos, pero es más complejo materializarlas, hace posible brindar eso. Una cuestión de una demanda fundamental que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Sobre todo la formación docente en un ámbito del nivel superior, donde sabemos que la formación está puesta en la especificidad de la disciplina, pero no transversal en políticas de discapacidad. Desde allí trabajamos, hoy concretamente en una jornada, pero hace años que venimos trabajando desde talleres, formaciones específicas para esos docentes. Muy bien, y en cuanto a lengua de señas argentina, española, ¿cómo se trabaja para darle visibilidad, para informar a aquellos que por allí no están empapados del tema? Mira, para nosotros la verdad ha sido muy, muy gratificante. Primero haber puesto como un eje central en esta jornada uno de los ejes que tenía que ver con la accesibilidad comunicacional, lengua de señas argentina-español, como otras lenguas, por ejemplo el portugués. Y el nombrarla así, que para la mayoría que ve o escucha este nombre, lengua de señas argentina-español, implica también poner un posicionamiento de una lengua muchas veces minorizada. La Argentina recién este año reconoce a la lengua de señas como lengua oficial de este territorio. Recién este año, 2023. Entonces, para nosotros era una demanda muy importante poder hacer visible sobre todo lo que venimos haciendo hacia el interior del área de inclusión en un programa específico que es el de comunicación, no solo garantizar la presencia de intérprete, ya sea en un acto público donde está el rector, ya sea en las aulas donde asisten estudiantes, en la difusión, ¿no? Es fundamental, ya sean los materiales de estudio, como vuelvo a decir, la difusión, lo que circula, como específicamente cuando planteamos este programa, la necesidad de un intérprete de lengua de señas. Claro.
la igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso a la información para nosotros es fundamental. ¿Qué pasaba 10 años atrás, perdón la curiosidad y a la vez la ignorancia, ¿no? 10 años atrás con los materiales de estudio. ¿Cómo hacía una persona, por ejemplo, ciega para poder estudiar? Mira, algo creo que Pame lo mencionaba al inicio. Cuando uno empieza a mirar hacia atrás y podés comprender dónde estaba puesta la mirada, también entendés hacia dónde iba la política. Creo que ese fue el gran logro del cambio que hicimos. Si la mirada estaba puesta, digo, no solo en la UNL, sino en todas las universidades públicas, porque tuvo que ver con un cambio que vino de la mano con una convención, ¿no? De derechos. Pero si la mirada estaba puesta en ese estudiante y en qué requerimiento tenía ese estudiante, entonces se anotaba 1 o 5 estudiantes con un requerimiento específico, y lo que hicimos siempre en la universidad fue tejer redes, ya sea en este tipo de redes interuniversitarias como latinoamericanas, como con las propias personas en situación de discapacidad, vinculándonos con las asociaciones. Entonces desde ahí o se digitalizaba un material o se lo planteaba en un formato en braille si era necesario, como de la misma manera se empezaron a incorporar intérpretes de lengua de señas. Fue un camino, pero para nosotros un camino de gran aprendizaje. Digo, hoy un área de inclusión que hacia adentro tiene programas específicos, y vuelvo a decirte, y un programa específicamente de comunicación. Claro. Pamela, imagino que una de las inquietudes también más importantes tiene que ver con la inclusión laboral y, de hecho ha habido un taller que tiene que ver con empresas públicas y privadas, pero ¿qué tipos de experiencias han podido intercambiar con otras intendencias, otros municipios, otras provincias inclusive? Sí, primero te voy a comentar algo. Cuando Ana habla de que nosotros tenemos programas, uno de los programas también que tenemos dentro del área de inclusión es el programa laboral. Con esta perspectiva, porque hoy y a lo largo de los años logramos trabajar hacia adentro y hacia afuera también de la universidad. Nosotros empezamos haciendo experiencias laborales acá en la universidad. Primero se hace hacia adentro, ¿no? Claro, por eso era importante que te lo diga. Y se hizo en articulación con el Estado municipal y con el Estado nacional. Sí, es todo un proyecto y eso fue un antecedente súper importante para poder llevar adelante la política de inclusión laboral. Y desde el año 2017, que fue el último concurso, ingresaron personas con discapacidad. Claro. Pero no recuerdo lo que me habías preguntado en realidad. Claro, sí. Pensaba también en el tema de lo legal, ¿no? Sí. Hay leyes. Hay leyes que tienen que ver con un mínimo porcentaje de personas, ¿no? Sí. Hay una modificación de la ley donde obliga a las empresas privadas, a las empresas públicas un 4%. Y lo que tiene además son beneficios impositivos, hay políticas para llevar adelante la inclusión de personas con discapacidad. Te consultaba acerca de las experiencias de empresas de otros lugares o municipios o provincias de Hay muy poco de personas incluidas. La verdad que por eso se hace este trabajo. Nosotros como que nos parecía que quedábamos ahí a partir de estas oportunidades que le dábamos a las personas con discapacidad, que no solamente eran estudiantes, sino que eran personas de la comunidad. Era como que llegó un momento que teníamos muchos perfiles laborales y hacían su experiencia laboral y como que quedaba ahí. Entonces se nos ocurre esto de empezar a llevar adelante un proyecto que se llama UNITE, Universidad, Empresa e Inclusión, y empezamos a incentivar a las empresas e intentar con esto, y este taller fue uno de los disparadores, empezar a hacer una red de empresas y que trabajen como agentes multiplicadores. Claro. Y sumar y tener perfiles específicos para cada puesto que ofrecen las empresas, es más o menos la idea. Anabela, ¿y hay ida y vuelta, hay espacios tanto físicos como virtuales de intercambio para saber cómo viven el trabajo en el caso de las experiencias de inclusión laboral las personas con discapacidad? Sí, a ver, una de las cuestiones que nosotros tenemos es una fuerte llegada con los propios estudiantes en situación de discapacidad, como decía Pame, también con los trabajadores, un vínculo con las ONG, asociaciones de personas con discapacidad, porque a partir de los propios usuarios, ¿no?, de esa mirada es lo que nosotros nos permite ir modificando las prácticas. Por supuesto que
este evento, estas jornadas nacionales e internacionales, fueron un espacio propicio para ese intercambio, desde trabajos que tienen que ver con vínculo más hacia lo pedagógico, experiencias docentes, como experiencias de trabajo de investigación, de extensión. Eso fue fundamental porque de alguna manera encontramos en otras universidades cercanas una misma política de trabajo, otras más, menos potente, pero bueno, enriquece claramente ese trabajo. Podríamos hacer una conclusión acerca de hacia dónde miramos. Estaba pensando en esta cuestión de potenciar el mirar primero hacia adentro para ver cómo lo hacemos y poder derribar barreras, imagino, ¿no? ¿Qué piensan acerca de cómo pensar la comunicación y la integración, la discapacidad hacia adelante? ¿Qué se imaginan que podríamos estar debatiendo dentro de 10 años? Es difícil, ¿no? Es complejo, digo, pero también al mismo tiempo cuando nos preguntabas recién, ¿no? Esto cómo nos mirábamos 10 años atrás, y por suerte hay muchísimos logros. Uno de los grandes logros tiene que ver con la presencia en primera persona de las personas en situación de discapacidad, del quehacer de las políticas públicas. Me parece que eso es fundamental. Ojalá que dentro de 10 años no estemos ni hablando ni discutiendo otra vez de las barreras, ¿no? Ojalá que estemos debatiendo en la misma línea de trabajos de docencia, investigación, claro, de comunicación, pero sin tener que nombrar a las barreras, claro, ¿no? Espero que realmente el trabajo sea, creo que ahí tiene que ver con una igualdad de oportunidades, porque verdaderamente quiere decir que han llegado a estar en esos espacios, sobre todo las personas en situación de discapacidad. Sí. Y Pamela, inclusive, digamos, dejar de pensar si el Estado participa o no participa, si en los papeles, en las cuestiones que se debaten en los consejos, se aplica o no se aplica, se lleva a cabo o no, ¿no? Sí, independientemente de eso, o sea, hay un montón de decretos y leyes divinas, pero que efectivamente no se llevan a cabo. Entonces hay como un abismo entre la teoría y la práctica. Pero bueno, yo creo que hay que pensar en esto de que la inclusión es la participación y la igualdad de oportunidades, y es lo que tenemos que apuntar. Pero bueno, hace 10 años no pensábamos en barrera, hoy lo estamos pensando. Bueno, como dice Ana, creo que tenemos que apuntar a eso, a entender una universidad inclusiva sin pensar en que la discapacidad está en el cuerpo de la persona, ¿sí? Expandir los debates y poder visibilizar esto lo más que se pueda, ¿no? Tal cual. Bueno, les agradecemos el hecho de visitar el Paraninfo. Espero, bueno, que estas cuestiones se visibilicen y podamos seguir hablando en futuros programas, porque es importante. Pamela Bordón, Anabela Morcillo, agradecemos también a Patricia Ghisoni, quien ha oficiado de intérprete. Nosotros volvemos el próximo Paraninfo, martes que viene, aquí en la pantalla de Litus. Muchas gracias.